Bienvenidos a la Casa de las Historias. Hoy les traigo uno de los misterios más fascinantes de la arqueología y el arte antiguo, las enigmáticas líneas de Nazca. Estas impresionantes figuras y geoglifos fueron creados hace más de 2000 años en el desierto de Nazca, una región árida en el suroeste de Perú, específicamente en las pampas de Jumana, entre las ciudades de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica. Estos antiguos geoglifos, también conocidos como las líneas de Nazca o Nazca, se extienden por más de 500 kilómetros cuadrados y fueron trazados por la cultura Nazca, que floreció en la región entre los años 100 y 600 después de Cristo. Este pueblo, que convivió en un periodo similar a la cultura Paracas, dejó como legado una serie de figuras monumentales, desde simples líneas hasta complejas representaciones de animales, plantas y formas geométricas que cubren el suelo de este vasto y desolado paisaje. Desde 1994, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura las ha reconocido como Patrimonio de la Humanidad, en reconocimiento a su importancia cultural y al misterio que aún las rodea. Imaginemos este escenario: una inmensa tierra negruzca y rojiza, que adquiere un tono violáceo al atardecer, rodeada por un semicírculo de montañas que actúan como un anfiteatro natural abierto hacia el oeste. Es aquí donde, por miles de metros, se extienden las líneas y figuras de Nazca, cubriendo hasta 800 kilómetros cuadrados. Algunas líneas alcanzan hasta 285 metros de largo y varían en ancho entre 40 y 210 centímetros, en tanto que las figuras pueden llegar a medir hasta 300 metros. Son tan grandes que solo pueden ser apreciadas en su totalidad desde el aire. La precisión y simetría de estas figuras, logradas sin tecnología moderna, han intrigado a investigadores y visitantes de todo el mundo. Probablemente los nazcas utilizaron cuerdas y estacas para trazar líneas rectas y trasladaron modelos en pequeña escala a grandes cuadrículas hechas con cordeles. Esta técnica simple, junto con el clima extremadamente seco y cálido de la región, que casi no recibe lluvias y se mantiene con una temperatura media anual de 25 grados, ha permitido que estos geoglifos permanezcan intactos a lo largo de los siglos. El aire caliente sobre la superficie actúa como un colchón que protege las líneas, desviando los vientos y evitando su erosión. Contrario a lo que se podría pensar, las líneas de Nazca no fueron descubiertas desde el aire, sino desde el suelo. Fue el arqueólogo peruano Toribio Mejía Cespe quien las divisó en 1927 mientras caminaba por la región. Aunque no logró comprender su totalidad en ese momento, su descubrimiento llamó la atención de muchos investigadores, entre ellos la alemana Maria Reiche, quien dedicó más de 40 años de su vida a estudiar estas figuras y se convirtió en la principal defensora de su preservación. Gracias a su incansable trabajo, las líneas fueron reconocidas mundialmente y finalmente incluidas en la lista de Patrimonios de la Humanidad en 1994. En cuanto a las figuras en sí, son más de 800 y se dividen en tres grandes categorías: figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas. En ellas encontramos representaciones de animales como el colibrí, el mono, la araña y el cóndor, junto a figuras geométricas como líneas rectas, triángulos y trapecios. La fauna representada en las líneas de Nazca también incluye aves gigantes como el pelícano, la gaviota y el loro, además de figuras de reptiles como un lagarto, una iguana y una serpiente. Estas representaciones, particularmente las de los animales y las figuras humanas en laderas, sugieren que cada una de estas formas tenía un propósito simbólico o religioso. Los estudios arqueológicos también han revelado que la cultura Nazca desarrolló un sistema de gestión del agua para adaptarse al clima desértico. Excavaciones en la zona han hallado pequeñas cavidades en los geoglifos donde se encontraron ofrendas agrícolas y animales, principalmente marinos. Estas ofrendas, combinadas con la distribución de los geoglifos, sugieren que las figuras podrían haber formado parte de un paisaje ritual cuyo propósito era invocar el agua, un recurso escaso en esta árida región. Además, investigaciones recientes de arqueólogos italianos como Nicola Massini y Giuseppe Orefi han revelado una relación funcional y ceremonial entre los geoglifos y los templos de Cahuachi, un centro ceremonial cercano.
Usando tecnología de detección remota, encontraron grupos de geoglifos con diferentes patrones y funciones, incluyendo líneas en zigzag y trapecios que parecen converger hacia las pirámides de Cahuachi. Esta conexión sugiere que los geoglifos podrían haber sido parte de un complejo sistema ritual y ceremonial. En el año 2021, nuevas investigaciones dieron un giro a la interpretación tradicional de las líneas. Un estudio publicado en el Journal of Tourism and Heritage Research reveló que las líneas de Nazca podrían ser parte de un sistema de gestión de agua conocido como cosechas de agua, una técnica pre-inca utilizada para captar y canalizar agua para la agricultura. Esta hipótesis fue propuesta por el investigador peruano Luis H. Cabrejo en su obra El Código Nazca, en la que describe cómo estas líneas y figuras servían para controlar y almacenar agua en épocas de sequía, creando un sistema sofisticado de gestión hídrica que respondía a las necesidades agrícolas de la región. Actualmente, se siguen descubriendo nuevas figuras gracias a los avances en inteligencia artificial y la colaboración de universidades internacionales. En 2019, la Universidad de Yamagata de Japón reveló el hallazgo de más de 150 nuevos geoglifos en la región mediante el uso de tecnología de reconocimiento de patrones. Esto nos indica que todavía hay mucho por descubrir sobre la cultura Nazca y sus misteriosas líneas. A pesar de todas estas teorías y descubrimientos, las líneas de Nazca siguen envueltas en un halo de misterio. Algunos estudiosos sugieren que estas líneas servían para fines astronómicos y que estaban alineadas con fenómenos celestiales. Otros piensan que eran caminos rituales utilizados en ceremonias religiosas. Incluso existen teorías más osadas que plantean la posibilidad de contacto extraterrestre, aunque estas ideas no han sido verificadas científicamente. En última instancia, las líneas de Nazca representan no solo un logro técnico y artístico de la cultura Nazca, sino también un enigma que desafía nuestro entendimiento de las antiguas civilizaciones. Son un recordatorio de la creatividad y la devoción de un pueblo que, sin acceso a herramientas modernas, logró crear algo verdaderamente monumental y duradero. Así que, cuando miremos estas líneas, recordemos que no solo estamos viendo un conjunto de dibujos antiguos, sino el legado de una civilización que a través de estas figuras nos habla de sus creencias, de su lucha por el agua y de sus rituales y su conexión con la naturaleza y el cosmos. Así concluimos este fascinante recorrido por uno de los grandes misterios de la antigüedad. Desde la Casa de las Historias agradecemos su tiempo y entusiasmo. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas aventuras por los secretos de la historia y el arte antiguo. Hasta la próxima.